Miquel Arreola, muchas gracias por continuar esta que considero una oportuna disertación, sobre todo para satisfacer las dudas de quienes quieren repensar si se vacunan o no con el producto que sea que haya podido conseguir el gobierno mexicano en el mundo. Y viene ya, en algún momento sabremos qué con la vacuna CanSino de China, pero por lo pronto ya se cuenta con la seguridad de la AstraZeneca, de la Pfizer y de la Sputnik. ¿Cuál es, en tu conocimiento, la solidez que tiene México en su historial respecto de la vacunación masiva? Mira, Carlos, hay historia y mucha historia que contar que ha puesto a México siempre en los primeros lugares en materia de vacunación. Hay que decir que en política pública en salud, la acción más efectiva y eficiente es la vacunación, porque previene, protege, inmuniza y además destierra enfermedades como el sarampión, como la polio, que fue uno de los reconocimientos más grandes que se ha llevado México por parte de la Organización Mundial de la Salud. Un gran impulsor fue el doctor Kumate, que lanzó en su momento el Plan Nacional de Vacunación, que desprendía responsabilidades de todos los entes de gobierno. Creo que algo que se le ha hecho honor en la política de vacunación de México, que cuenta ya con cerca de 15 vacunas, sobre todo enfocadas en la niñez, es la habilidad y la certeza con la que se precompró vacuna para COVID por parte de este gobierno. Y te lo digo de manera muy clara, México es uno de los pocos países que tiene precomprada toda su vacunación. ¿Por qué? Porque México, especialmente desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, generó convenios con la manufactura. Y te voy a dar otro dato del mercado de vacunas. Esto no solamente es en COVID, sino en todo el espectro del mercado. El mercado de vacunas es un mercado de vendedores. Siempre va a haber menos vacunas que las que se necesitan. Entonces, el paso que dio México fue central, porque hoy tenemos países que pueden explicar miles de millones de personas que no tienen vacuna garantizada, vacuna asegurada. Eso es una tragedia, pero México afortunadamente sí lo hizo y tiene ese abasto. Entonces, si nos vamos desde el doctor Kumate hasta hoy, creo que con todo y el escenario de mercado que tenemos tan dramático que va a ampliar las brechas de inequidad de muchos países en el mundo, México tiene asegurado su vacuna y yo lo que siempre digo es, a ver, ya tenemos 4 vacunas que funcionan y la mejor es la que está a la mano, y las vacunas tienen 2 grandes características para que la gente lo sepa y se las ponga. Lo primero es efectividad respecto de no contagiarse. Pero lo que ha probado la vacuna o las vacunas contra COVID de enero hasta hoy, de enero pasado, desde hace un año, es que la segunda reduce mortalidad, Carlos. Una persona vacunada, aunque tenga la infección, va a tener una probabilidad mucho menor de perder la vida si ha sido inoculada. Entonces, te diría que tiene estas 2 grandes ventajas y afortunadamente, pues México se apuntó antes en la cola y está hoy con suficiencia, y el reto pues es logístico, el reto es enorme. Nunca se había ofrecido que se tuviera que vacunar en un periodo muy corto a más o menos 30 millones de mexicanos en una primera fase y luego seguir con la vacunación. Y también hay que recalcar que la vacuna, Carlos, no es para todos, ni la del COVID, ni la de influenza, es para grupos prioritarios. Sobre todo tienen que ir enfocada a reducir la mortalidad. Los datos nos podrían decir que si la primera fase de vacunación se concentra en los grupos de mayor edad, la mortalidad podría bajar en 85%. Eso es lo primero que vamos a ver bajar
no necesariamente vamos a ver bajar mucho los contagios. Vamos a ver bajar rápido la mortalidad y las hospitalizaciones. Bueno, es ciertamente notable que haya seguridad en que México va a tener, por lo que dice el canciller Marcelo Ebrard, pues creo que más de 170 millones de dosis, supongo que ya de vacunas completas, o sea, las dos mitades en las que ocurren dos inyecciones o aplican dos inyecciones. Pero si no, pues son cerca de 200 millones de vacunas y hasta donde entiendo, con que se vacune, me decía, por cierto, coincidiendo contigo, me decía el doctor Alejandro Macías, la mejor vacuna es la que se tiene a la mano, dando por sentado que ha pasado por los canales científicos de aprobación. Pero el problema está en cómo aplicarla. México, de todas maneras, su sistema de salud se ocupa de vacunar contra la influenza de cada año, pues a más de 30 millones de personas. Sí. Y me decía el doctor Macías que con que se aplique este anticovid a 90 millones de mexicanos, con eso es suficiente, no a los 126 millones que conformamos la población. Pero aplicar 90 millones implica un esfuerzo triplicado del que hace la campaña nacional anual de vacunación. Ahora, ¿cómo o qué piensas lo debe hacer sobre todo el sistema de salud público y privado, o es correcto y está bien que participen? Bueno, hay 10,000 brigadas de 12 personas cada una, hasta con 4 de estos que le llaman servidores de la nación. ¿Es necesario eso? ¿Y cómo debiera ser la vacunación? Porque yo veo los estacionamientos, por ejemplo, en Estados Unidos, o los estadios, pues vámonos, sin mayor trámite y la documentación, el registro, y aquí parece ser que llamadas telefónicas, o te registras en una página de internet, o tienes que ir a un campo militar a que te vacunen. Pues, ¿dónde está el servicio público de salud de México? Pues mira, yo creo ahí, Carlos, que al ser un reto inusitado, yo creo que todas las partes tendrían que tener un rol. El presidente ha dicho también que la participación del sector privado y de los estados de la República es importante. Y yo creo que hay que enfocarse en la primera parte de la vacunación, que tiene que ver con la población prioritaria. Esto tiene que ver con personas con comorbilidades, adultos mayores, médicos y enfermeras. Ese es un esfuerzo más o menos de 30 millones de personas, primero para pegarle a la mortalidad. Desde luego ya se tiene el abasto definido. Ese abasto irá llegando en un ritmo pues bastante importante. A partir de marzo vemos que ya llegan órdenes de millones de vacunas al día. Y el reto que están teniendo todos los países es que en algún momento van a tener más inventario que capacidad de vacunación. Y entonces ahí lo que tenemos que estar atentos todos es cómo sumas a las diferentes partes. Vamos a decir, ya vacunaste al sector prioritario, pues quizá habría que definir qué sigue. Está bien definido ya en el plan, pero en términos de esfuerzo, pues tú puedes ir a revisar cómo recuperas al país en lo económico. Sí, Miquel, pero a lo que me refiero es, pues si llaman a mi puerta o yo acudo a un centro público o privado de salud a que me vacunen, pues puede ser que me digan, sale, va por abecedario, por apellido, por edad o por lo que sea, y de tal manera, pero en un centro de salud o en una farmacia o en un dispensario o en un estadio o en un estacionamiento. Pero esto de ir a instalaciones militares y que esté un comité de 12 personas, 10 de las cuales solo están de mirones con los que aplican la inyección, no lo entiendo. Mira, no hay mecanismo preconcebido.
Somos una nación que está al 80% concentrada en ciudades. La penetración que tienen las Fuerzas Armadas en zonas alejadas es muy relevante, no hay que descartarla. Entonces, lo que tenemos que ver es cuál es la manera más fácil de llegar a una vacuna. Se tienen más o menos 10,000 unidades médicas familiares entre el IMSS, el ISSSTE y el sector salud. Entonces, ese podría ser un punto de llegada muy relevante. También para la población que está lejos de las ciudades, que está dispersa en el sector rural, en las zonas rurales, pues estas brigadas pueden ser utilizadas. No hay que descartar, yo creo que ninguna alternativa para que no se reduzca el alcance de la vacuna. Yo creo que hay una palabra clave de aquí a los siguientes meses, que es que el ritmo siga incrementándose de manera gradual. Ya lo vemos en Estados Unidos, que empezaron más o menos con una capacidad de vacunación de 60,000 personas diarias. 2 semanas después van en 1,000,000 de personas diarias. Entonces, es un proceso que va alcanzando eficiencias conforme. Claro, tiene que asentarse y también me imagino en algún momento funcionará esta página electrónica donde se puede también registrar a los adultos mayores y ya les tocará su turno. Es cosa de ir agarrando el hilo, pero lo más importante de lo que me parece has expresado, Miquel Arreola, es que hay que tener confianza en las vacunas. ¿Cuáles? Pues las que hay. Exactamente. Siempre que hayan pasado por fase 3 de estudios publicados, que sean reconocidos, que sean transparentes, como las que tenemos hoy precompradas, y lo demás es logística. Yo creo que hay que subrayar aquí coloquialmente que pues sin pollo no hay caldo de pollo y afortunadamente en México tenemos el pollo. Correcto. Y confiar en lo que decide la COFEPRIS que dirigiste con tanto acierto. Te agradezco mucho, te deseo lo mejor y hay que seguirnos cuidando. Lo mismo, querido Carlos, te mando un fuerte abrazo y el agradecido soy yo. Gracias, Miquel Arreola, muchas gracias a ustedes y buenas noches.